La ponencia que viene a continuación es de Juana Sánchez Gey, pero ella no está y la va a leer Ascensión Escamilla. Entonces prefiero que sea la propia Ascensión Escamilla, que está aquí a mi izquierda, quien nos diga un par de cosas sobre Juana y a continuación lea su ponencia. Cuando quieras, Ascensión. Bueno, de Juana se pueden decir muchas cosas, pero voy a decir muy pocas porque tenemos muchos que hablar y realmente lo importante es eso, que podáis escuchar los distintos trabajos, ¿no? Juana Sánchez Gey Venegas es doctora en filosofía y es profesora de la Universidad Autónoma y directora del aula de pensamiento de nuestra fundación, la Fundación Fernando Rielo, y como tal es directora de todos los cursos que organizamos en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, La Laguna, Las Palmas, en la Universidad en Valencia también, y tiene una gran labor, ¿no? Da muchas conferencias. Entonces voy a pasar a dar lectura a su ponencia, que se llama Los proverbios en Fernando Rielo y la presencia de Dios. El proverbio es una breve composición que busca manifestar la esencia de cada cosa. Es una sentencia que pretende expresar un sentimiento breve y sincero, surgido normalmente ante la contemplación de la naturaleza o también ante emociones sobre el amor, la muerte, la enfermedad, el dolor o ante cualquier momento vivido. Es la captura de un instante. El proverbio se da en todas las culturas. Recordemos el haiku japonés o la solearilla del flamenco. En ambos se conjuga el lenguaje literario y el artístico. Estas expresiones se distinguen por su simplicidad conceptual y plástica. Desde un punto de vista estilístico, responden a los cánones del minimalismo estético. Supone siempre un canto a la palabra y una búsqueda constante por hallar la esencia de cada cosa, el significado que lleva a la meditación y recreación de cada realidad. Su estética refleja a menudo una actitud religiosa a través de una senda artística cuyo objetivo es la revelación de la verdad y la trascendencia del ser humano. Así, trata de forma delicada esa salvación del alma que implica devoción y complejidad, paciencia contemplativa, desgarramiento continuo como en el sentir profundo, casi místico, del cante jondo en el flamenco. En la filosofía hay una grandísima tradición, desde los aforismos o proverbios de Tales de Mileto o de Heráclito a Nietzsche, que expone de manera precisa la realidad del universo y del hombre como viviente personal. No es menor esta tradición en la filosofía española, con sentencias tan completas como las de Séneca o las de Gracián en el Siglo de Oro. No pretendemos ahora exponer un recorrido histórico, bástenos señalar a un poeta contemporáneo y maestro como es Antonio Machado, en sus libros de Juan de Mairena y Abel Martín. Así, en el Mairena se valora la poesía como experiencia de vida. Y cito, todo poeta supone una metafísica. Luego requerirá la palabra, la cual debe referirse a las cosas, que es lo que conoce el pueblo. Por esto la palabra compromete y se inscribe en una razón ética. Así dice de Machado, María Zambrano. La poesía es cosa de conciencia, esto es, de razón, de moral, de ley. El ser, o mejor, la realidad, es como Machado proclama en el Juan de Mairena, heterogeneidad. No hay identidad en el universo, la realidad es abierta a un tú, a otro y a un alguien. Por ello surge la relación de filosofía y poesía y la metáfora y los símbolos. La importancia de esta vinculación desde la filosofía española está en la razón ética, en la búsqueda del ethos que reconcilia al ser humano íntimamente, internamente, y por ello tiene que darse dicha unión entre su pensar y su sentir. Así Zambrano, en su obra
recién comenzado el exilio, filosofía y poesía, manifiesta crudamente la ruptura habida en época de Platón por haberse decidido por la filosofía, quien parecía haber nacido para la poesía, y lamenta este drama que aleja la filosofía de las cosas. Dice que la filosofía es un éxtasis fracasado por un desgarramiento, pues se produce el primer dualismo del pensamiento occidental. A la poesía la ve siempre entregándose a todos, porque a todos se dirige, aunque las personas carezcan de método o preparación, y además ni se impone ni pone límites, sino que la poesía va poco a poco deslumbrándose ante las cosas y al mismo tiempo dándoles luz. El cultivo del proverbio supone siempre un arte y una maestría de la palabra y del pensamiento, pues importa el logro de una afirmación o sentencia de la forma más precisa y al mismo tiempo elegante y bella. Además de este dominio de la palabra, el proverbio es propio de una sensibilidad atenta y abierta a lo que el poeta le rodea y preferentemente a la conducta humana, al sentir y pensar de la persona y sus condiciones. Esto es, sus reflexiones acerca del vínculo entre el pensar y el sentir. Resulta siempre importante pensar en este vínculo porque se parte de una antropología integradora que tiene al ser humano como hombre que piensa y siente, y tan importante es el pensar como el sentir. Es preciso que piense el sentimiento y sienta el pensamiento, como Unamuno defiende en su obra del sentimiento trágico de la vida. Esta antropología, a su vez, supone una razón abierta a muchas otras virtudes, como pueden ser el cuidado, la atención al otro, la educación de los valores morales que llevan al perfeccionamiento personal. Esto es, en su sentido, más ontológico. Conviene también dar importancia a la palabra, porque la palabra supone liberación, experiencia, padecimiento, vivencia y trascendencia. Interesa sobre todo la palabra que transparente la realidad, la palabra que alumbre el misterio del vivir, que aclare y realizando al ser humano en lo más propio de sí, al tiempo lo trascienda y le abra el horizonte. La palabra designa, nombra, crea, pero también oculta realidades. Entonces habría que tratarla como máscara e intentar averiguar la forma en que consiste la palabra para distinguir aquello que denomina y esclarece de aquello otro que oculta y encadena. Por ello, la palabra libera y al tiempo descubre lo que lo real tiene de utópico y de limitante, de lo que puede ser asfixiante porque arrastra egoísmo o individualismo. La palabra que nombra y nos nombra funda el carácter relacional de un ser que es persona. Relación estructurante y conformante, relación constitutiva que da forma a la intimidad como configuración de lo humano. De aquí que la palabra no sea solo instrumento, sino más bien poiesis, creadora de ámbitos, de relaciones, etc. Y así, con la palabra, se genera confianza, acogida, veracidad, fidelidad, compromisos. La palabra es trascendencia y plenitud. La razón humana es locuente, creadora y alumbra valores. La condición humana no es solo expresión de unas palabras, sino una comunicación que se expresa por medio de palabras o del lenguaje artístico, musical o gráfico, o de mil maneras. Texto, en fin, que nos contextualiza. Porque lo contrario, no saber nombrar, es también no saber nombrarse. Ello significaría que tampoco nos reconocemos desde nuestra intimidad a nosotros mismos. Y entonces se caería fácilmente en la ideologización o perversión de la realidad. La palabra verdadera es creadora de realidades, las desvela.
La palabra es además, como la vida, un don, un plus, una excelencia, pues siendo lo propio de la condición humana, consiste en una dimensión que crece, si se le pone empeño, o se estanca, si no se le quiere hacer progresar y se la trata con indiferencia. La palabra es antes, hemos dicho, nos precede y nos sostiene, y también queremos sostenerla. La palabra anticipa entonces una verdad que sentimos en lo más íntimo. Ahora vamos a introducir con la figura de Fernando Rielo. Nos situamos en un poeta y filósofo, poeta contemporáneo, Fernando Rielo, 1923-2004. Solo queremos hacer una breve aproximación a partir de los proverbios en su obra Transfiguración, que es de 1988, aunque posee una extensa obra filosófica y teológica con una profunda relación con la mística. Nos gustaría empezar recordando su obra. Nace en Madrid en 1923 y muere en Nueva York en 2004. Es fundador de un instituto religioso y creador de una escuela de pensamiento, Escuela Idente. Crea también una fundación cultural que lleva su nombre, Fundación Fernando Rielo. Tal vez sea la mística la clave de su pensamiento y de su poesía, en verso o poética, como son los proverbios. Ella nos sirve para introducirnos en su obra, que consideramos sistemática, porque tanto desde su vertiente más lírica como la más reflexiva, existe un pensamiento integrador. La palabra en este pensador y poeta se inclina siempre hacia el misterio y espera su fruto. Es palabra que busca siempre la verdad y la busca a través de Dios y en el silencio. Y un proverbio dice: se reconoce la verdadera plegaria porque cuando cesa no somos lo mismo. La obra en la que están recogidos los proverbios, como hemos mencionado, se denomina Transfiguración, y es que esta es la motivación de sus proverbios, que su meditación y su vivencia ayude al cambio que todo ser humano debe experienciar en pro de su maduración personal. Por ello, aúna el pensamiento como fuente de conocimiento y el sentir. Pensamiento que siente y sentir que piensa, como decíamos de Unamuno. De este modo, dedica muchos proverbios a la autenticidad del pensamiento, que requiere una educación y un recogimiento. El pensamiento, cuando se centra en el amor de Dios, se convierte en oración, y oración de recogimiento, como dicen los místicos. Y entramos en el ámbito del pensamiento, con un proverbio: qué pocos saben acompasar su paso al pensamiento. Este recogimiento no es medida externa, sino interior. Consiste en recogerse los mejores pensamientos, aquellos que te llevan a lo más noble, a los altos valores, a Dios mismo, desechando lo pequeño y, por supuesto, lo mezquino. La mente está capacitada para conocer lo más alto y el absoluto, para hacerse las preguntas últimas que dan respuestas al sentido de la vida humana. Otro proverbio dice: si quieres llegar a sabio, detente en el misterio que eres, misterio tan hondo que nunca darás con tu existencia. Junto al recogimiento de la inteligencia, el ser humano necesita la quietud del corazón. Esta paz se alcanza si también destierra del corazón los malos sentimientos, las emociones o deseos inútiles y cualesquiera turbaciones, y espera y anhela el mayor bien, que está latente, pero requiere de esa paz para nacer. Recogimiento y quietud, dirá Fernando Rielo, es la oración continua a la que Cristo nos exhorta en el Evangelio. Otro proverbio: el pensamiento es como un niño que no acaba de nacer. Esta es la verdadera formación humana, la que alcanza más que el solo conocimiento, una sabiduría que está empapada de amor y por ello dirige el saber hacia el bien, la verdad y la belleza, atributos de ser que conforman la vida humana y la hace singular y creadora.
La sabiduría vence a la ciencia en amor. El pensamiento, para ser auténtico, tiene siempre dirección y sentido, por tanto ha de estar abierto al futuro y la trascendencia, a Dios mismo. Pensar es bueno, soñar mejor. De esta manera el pensamiento lleva a la madurez, solo así se puede ayudar a otros y crece el diálogo. El joven es más ilusión que pensamiento, por eso necesita, más que amigos, un maestro. Entramos en el ámbito de la voluntad. Junto al pensamiento está siempre la voluntad, un querer también abierto que lleva a un mejor conocimiento, que añade a la razón la emoción, el vivir más experiencial o la vivencia más entrañada. Cuando al sentir suma el conocimiento, se hace más amplio, más verdadero y más humano. Un beso, dado oportunamente, es más sabio que todos los libros. El amor como síntesis de todas las virtudes, dirá Fernando Rielo repetidamente, es la mejor fuente de conocimiento y el mayor don que se puede entregar al prójimo, cuanto más al niño. La fortaleza del niño es en la medida que se le ame. El amor enseña y se aprende más con la dulzura del amor y la acogida que con solo la ciencia. Solo el amor convence y solo él salva de cualquier peso o atadura humana. El corazón debe ser magnánimo frente a la severidad de la norma. Siempre que dudes, que sea tu corazón quien mande. Lo contrario al amor es el egoísmo, y este es fuente también de adversidades, heridas, perturbaciones. En este sentido, también Fernando Rielo advierte del mal que supone alejarse del amor y encerrarse en sí mismo. El infierno del individuo es el mismo. Este egoísmo no cura, sino que enferma a la propia persona y a sus relaciones con los demás, pues el amor generoso conquista corazones, atrae paz al propio corazón, ensancha el horizonte propio, se compadece de la pena ajena y se alegra de la dicha del otro. Vivir para sí mismo no es vivir, mientras que darse a sí mismo atrae las mejores bendiciones. Quien no ama la dicha ajena, tampoco la posee en sí mismo. Quien llora por sí, no llora por nadie. Quien se odia a sí mismo, detesta a los demás. Entramos de lleno en el amor. El amor es la síntesis de todas las virtudes. El amor es síntesis o unión de la inteligencia y la voluntad. La oración de unión nos abre al amor de Dios. Con estas palabras que no son literales, Fernando Rielo nos habla de la vivencia del amor que pone al ser humano en directa comunicación con Dios, que desarrolla la conciencia filial de todo ser humano como hijo que llama a su padre. Un padre que también vive en apertura a cada hijo, porque es amor. De la importancia y del aprecio del amor dan cuenta los muchos proverbios dedicados a ello. El amor vale más que el pensamiento. El amor es una victoria sobre el tiempo. El amor, como el arte, no tiene precio. Estos proverbios dan cuenta que la trascendencia humana se vivencia en el amor. El amor humano nos hace mejores, nos personaliza y humaniza, y transforma las relaciones personales en lo más bello. Si no amas del todo y siempre, algo destruyes que ya no vuelve. El amor divino lleva al ser humano a la plenitud. Así Fernando Rielo dedica en su obra un capítulo a la oración, que es medio para el encuentro con Dios. La oración tiene un saludo único. Señor, habla, que tu siervo escucha. Si eres tú quien hablas, ¿cómo puede que Dios te conteste? Tu conversación con Dios no es que hables, sino que sueñes. Dios, último aspecto.
Hemos visto que la oración es una forma clara y transparente de ver la presencia de Dios en la vida humana. Mejor sería leer orando este libro de Transfiguración, porque de muchas formas solo habla de Dios. No obstante, traeremos algunos proverbios más, y serán los últimos donde Fernando Rielo nos habla directamente de él. Dios es Padre, está presente en nuestra historia y provee a cada instante. Nos ama y busca el diálogo con nosotros, un encuentro personal y directo que orienta cada vida para que viva el camino, la verdad y la vida en plenitud, que es Él mismo. Si alguien te habla de Dios, ámalo siempre. Solo el egoísmo duda de Dios o lo insulta. No te afanes en probar que Dios existe. Dios no puede ser resultado de un discurso. Su vida le pertenece, como a ti la tuya. La existencia de Dios solo tiene una prueba, tú mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ascensión. Y ahora tengo el gusto de presentarles a la doctora María del Carmen Ruiz de la Cierva, que nos va a hablar sobre la fe en la obra de Chesterton, Asombro y gratitud. María del Carmen Ruiz de la Cierva es profesora titular de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada, y su investigación, sus grandes áreas de investigación son sobre todo la retórica y la poética. Cuando quieras, María del Carmen. Vale, muchas gracias. Buenos días. Pretendo yo esta mañana hacer unas reflexiones sobre cómo el proceso de conversión de Chesterton se refleja en sus textos literarios. Lo primero que quiero decirles es que yo no soy una experta en la obra de Chesterton. Por supuesto que he leído muchos de sus libros y de sus artículos. He participado en un club de Chesterton en la universidad. También he publicado algunos trabajos sobre él, pero no conozco toda su obra en plenitud, ni tampoco todos los trabajos que se han dedicado a su obra. En fin, es un esfuerzo y he preparado unas reflexiones que son las que voy a comunicar. Claro que me van a decir, entonces, ¿qué haces aquí? Pues eso, contarles mi experiencia, mi limitada experiencia, y comunicarles mis reflexiones. Como introducción les voy a hablar del título de mi intervención, de los adjetivos que he puesto referidos a Chesterton, que se pueden extender a toda su experiencia vital: asombro y gratitud. Voy a empezar por el segundo. Gratitud es un calificativo esencial en la obra y en la vida de Chesterton. Es totalmente representativo de la actitud de nuestro escritor ante el mundo y ante el hecho religioso. No quiero seguir hablando de Chesterton sin usar precisamente esa gratitud que es significativa de su vida y de su obra, y expresar mi gratitud por estar aquí. Gratitud a los organizadores, especialmente al profesor Barnés, que me ha invitado. Gratitud a la Fundación Fernando Rielo, a la Universidad Técnica Particular de Loja, así como a las entidades colaboradoras y a todos ustedes por su presencia. Chesterton era un hombre agradecido, pero no solo porque lo diga expresamente, que también, sino porque sus vivencias y sus obras y sus gestos responden a las de un hombre agradecido. No habla de las maravillas del agradecimiento, simplemente nos hace ver cómo lo siente y cómo lo vive. Más adelante lo comentaremos. En una línea parecida a la gratitud está el asombro. Chesterton se sorprende del simple hecho de vivir y de la naturaleza que le rodea al descubrir las posibilidades de un mundo iluminadas por la fe, y queda totalmente asombrado. Se asombra de la felicidad y de la seguridad que le proporciona esa convicción tan profunda de sentirse lleno de amor y de esperanza, ese equilibrio que solo la fe puede conseguir, la respuesta a las contradicciones del mundo
que también comentaré más adelante. Un libro esencial en este sentido se titula ¿Por qué soy católico?, en el que se agrupan los escritos religiosos más importantes de Chesterton, entre 1922, que fue el año de su conversión, hasta 1935, donde están agrupados en las fechas. En la obra y en la vida de Chesterton se pueden observar dos puntos fundamentales como resumen de toda su eficacia comunicativa: poeticidad y profundidad. Decía que si el asombro y la gratitud son características esenciales de su vida y de su obra, la poeticidad o capacidad de crear arte con las palabras y su profundidad o densidad emocional suponen la explicación y la respuesta de su nivel intelectual y espiritual, de su valoración global. Es decir, en nuestro escritor hay una perfecta combinación entre realidad y ficción, ingenuidad y experiencia, razón y corazón, espontaneidad y reflexión, claridad y contradicción. Su percepción de la realidad es total y su capacidad de comunicación increíble. Y todo ello sin levantar los pies del suelo, pero con un modo absolutamente caótico y desordenado. La pregunta obligada es: ¿qué tiene Chesterton para enganchar cuando se le conoce si es caótico, desordenado y paradójico? Porque es un escritor tan valorado, con ideas tan influyentes y tan sensatas dentro de ese aparente caos. Pues desde mi punto de vista posee una capacidad fuera de lo normal para solucionar con toda naturalidad las grandes contradicciones de la vida humana y para ser capaz de comunicarlas mediante una obra muy variada, mezclando con la misma naturalidad sentimiento y pensamiento, el mundo interior y el mundo exterior, sabiduría e inocencia. Chesterton puede aparecer como un filósofo de pensamiento reflexivo, como un periodista incisivo y polémico, o como un niño grande jugando a detectives, que por otra parte es lo que más le gusta. Por ejemplo, El hombre eterno, La esfera en la cruz, El hombre que era jueves o los relatos del padre Brown. Y como decía antes, sin levantar los pies del suelo, es capaz de llegar a lo más profundo del corazón y del alma del hombre. Se trata de una combinación perfecta de reflexión y espontaneidad. Chesterton observa detalladamente la realidad y a partir de ella realiza un proceso de percepción, sensación, emoción e intelección. Es un proceso consciente e inconsciente a la vez. Y además un proceso totalmente asistemático, no está sometido a ningún tipo de estructura predeterminada. En ese proceso de conocimiento profundo de la realidad no puede quedar fuera la cuestión de la existencia del ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos y qué hacemos en este mundo. Con toda honradez, Chesterton nos comunica las reflexiones y las experiencias que le conducen a la conclusión de que se hace católico porque no puede ser otra cosa que no sea católico, porque la religión católica era la única en la que había encontrado verdaderamente respuestas que le dejasen satisfecho, la única que había resuelto sus contradicciones sin violentar su lógica ni su sentido común. De hecho, pudo comprobar que era católico sin darse cuenta mucho antes de tomar la decisión de convertirse oficialmente. A todo ello hay que añadir un sentimiento imprescindible, es un sentimiento de amor. Su gratitud está vinculada a un claro sentimiento de bondad y de comprensión del mundo, de la belleza, de la vida y del hombre. Chesterton era un hombre bueno, esencialmente bueno, y su mirada no queda nunca aislada, siempre la tiene vinculada al diálogo y al otro. De sí mismo afirma: debo decir que soy persona sociable y de fácil convivencia con mis semejantes. No tengo mucha predisposición a la discusión o a la pelea y valoro el hecho de que, por lo general, he mantenido unas relaciones cordiales con quienes discrepan conmigo en alguna cuestión. Siente la necesidad y la responsabilidad de defender públicamente sus actitudes y sus decisiones, en lugar solo de dedicarse a leer o a escribir de novelas de detectives, como comentaba antes. Su firmeza no es agresiva, tampoco su comprensión es cobarde, dice todo lo que tiene que decir.
Sus propuestas están llenas de amor y ese método resulta totalmente atractivo y auténtico. Por eso convence, emociona y engancha. Para Chesterton hay dos razones fundamentales que pueden llevar a una persona a la conversión. Una es que crea que en la fe católica anida una verdad firme y objetiva. Una verdad que no depende de la personal creencia de cualquier persona para existir. Y otra es que la persona aspire a liberarse de sus pecados. Estas dos razones fundamentales son las dos razones fundamentales por las que Chesterton se hizo católico y las considera fundamentales para entrar en la Iglesia, hasta el punto de afirmar que sin ellas, si un individuo dice que es católico, se está engañando. A partir de estas dos premisas, la experiencia de cada converso es única. En la Iglesia católica y la conversión, dice Chesterton, la Iglesia es una casa con cientos de puertas y no hay dos hombres que entren en ella por la misma. No nos aclara cuál fue por la que él entró, pero sí confiesa claramente que entra en la Iglesia católica para liberarse de sus pecados, porque no existe ninguna otra religión en la que realmente pueda hacerlo. Nos aclara la importancia de la confesión y para salir al paso de algunas opiniones contrarias comenta: a juicio de un crítico contemporáneo, confesar los pecados es algo morboso. Yo le contestaría que lo morboso no es confesarlos, lo morboso es ocultar los pecados dejando que le corroan a uno el corazón, que es el estado en que viven felizmente la mayoría de las personas de las sociedades altamente civilizadas. Es curioso observar cómo el eminente psiquiatra Carl Gustav Jung se sorprende de la llamativa ausencia de católicos en los divanes de los psiquiatras. Más complicado es el asunto de investigar el camino que siguió Chesterton para convencerse de que en la fe católica anida una verdad firme y objetiva. Se pueden realizar unas pinceladas sobre este proceso. El valor fundamental que Chesterton encontró en la religión católica fue la esperanza. Esperanza en un tiempo desesperanzado. Nuestro autor sí nos relata cómo va respondiendo a sus propios problemas, crisis, dudas y preguntas. Chesterton nació y vivió los primeros años en un ambiente de cristianismo nominal, sociológico y sobre todo de un escepticismo práctico muy propio de la era victoriana. Ese escepticismo le hizo también especulativo y en los últimos años de colegio llegó a considerarse agnóstico. De acuerdo con la actitud moderna de la autonomía de la razón, estaba tan convencido de la legitimidad de la suya propia que derivó hacia el nihilismo. Chesterton recordará esa etapa de su vida como una pesadilla, no solo por estos pensamientos extraños, sino porque anduvo por ambientes raros y oscuras compañías y gente pues, muy poco recomendable. Pudo ver los abismos del mal, el sinsentido de la existencia, la ausencia absoluta de criterio y se sintió a las puertas de la locura y al parecer incluso del suicidio en algún momento. Tocó fondo de melancolía y tristeza, pero comprendió que ese camino tendría un desenlace final. Afortunadamente pudo reaccionar y buscar una salida. En los primeros años del siglo XX había encontrado refugio en la Iglesia anglicana y más concretamente en el anglo-catolicismo, que se enorgullece de preservar la auténtica fe católica frente a la perversión que significaba Roma para ellos. Pero Chesterton no se sintió cómodo durante mucho tiempo en esa especie de camino intermedio. Las razones que le obligaron a retrasar durante tanto tiempo el paso definitivo a Roma son un misterio. Parece ser que no quiso tener conflictos con su mujer, que sí estaba en la Iglesia anglicana. Lo cierto es que tuvo una etapa de dualidad en la que lo pasó mal. Tenía claro el convencimiento racional, pero le faltaba quizá un pequeño salto para dar el paso definitivo hacia Roma. En una ocasión, dos sacerdotes católicos le preguntaron si era cierto que pensaba abrazar la fe católica. Y contestó: este asunto me angustia terriblemente y les agradecería mucho que rezaran por mí. De este momento pasó más de una década hasta que por fin entró en la Iglesia.
En el manantial y la ciénaga nos comenta su grito exultante de gozo, de agradecimiento y de alivio cuando por fin tomó la decisión de hacerse católico oficial a los 48 años. Chesterton nos habla de su confesión en los siguientes términos. Sé que el catolicismo no es demasiado amplio para mí es demasiado amplio para mí y aún no he explorado todas sus terribles y hermosas verdades. No sé explicar por qué soy católico. Ahora que lo soy, no puedo imaginar que podría ser otra cosa. Y como si de una paradoja típica de Chesterton se tratase, se pasó gran parte de la vida que le quedaba tratando de explicar eso que no sabía ni podía explicar, pero lleno de paz por esa verdad que había descubierto, con independencia de que supiera o no supiera explicarla. Su punto de partida y de llegada fue la esperanza, una esperanza luminosa y firme, cierta y real, una esperanza vinculada a la belleza, a la creación, a la verdad y al bien. Una esperanza que la racionalidad malentendida y limitada al materialismo no podía ofrecer. Para Chesterton, como para todos los que entran en la Iglesia, la conversión significa un comienzo, no una culminación. Sin embargo, hay un hecho indiscutible sobre la fe católica. Curtida por el tiempo, la fe ha adquirido la sabiduría que se logra con la experiencia. La Iglesia ha prevalecido sobre todo lo que pudo imaginar la mente humana en el transcurso de 2000 años. La Iglesia tiene mucha edad, pero no es vieja, renace continuamente. En la Iglesia Católica y la conversión podemos leer: la filosofía católica es universal, ya que ha demostrado ser apta para cualquier naturaleza humana en cualquier lugar y corresponder a la naturaleza de todas las cosas. Para Chesterton no existe ningún otro caso de institución que haya estado pensando sobre el pensamiento durante más de 2000 años. Y esta experiencia abarca a casi todas las experiencias posibles, en especial en lo que se refiere a los errores. Y este punto es importante. La Iglesia se responsabiliza de advertir a la gente sobre ellos, y ahí radica la verdadera cuestión. Por ejemplo, suena piadoso decir que nuestro conflicto moral debería concluir con la victoria de lo espiritual sobre lo material. Esta afirmación podría conducir a la locura, por ejemplo, de los maniqueos al asegurar que un suicidio es bueno porque es un sacrificio, o que la perversión sexual está bien porque no genera vida, o que el demonio hizo el sol y la luna porque son materiales. Por eso es necesario entender por qué el catolicismo insiste en la existencia tanto de espíritus buenos como malos, y que lo material también puede ser sagrado, como por ejemplo la encarnación o la misa. Naturalmente que la Iglesia como institución humana también se equivoca, pero es un hecho que a pesar de sus tropiezos, a lo largo de la historia y a pesar de todo lo contextual, la Iglesia permanece, está por encima de lo terrenal y de las equivocaciones propias de la condición humana. Lo que resulta increíble para Chesterton, con todo este planteamiento, es su actualidad. Los planteamientos y reflexiones que realiza son absolutamente válidos en el siglo XXI. También nuestra sociedad actual está en gran medida desesperanzada. Se han perdido muchos valores tradicionales y la modernidad no nos ha proporcionado recambios válidos. El progreso sin un crecimiento paralelo de la dimensión moral, interior y personal convierte al hombre en una máquina dominada por máquinas. Ese progreso no es sinónimo de bienestar, sino de tristeza y amargura en algunos casos. Naturalmente que hay muchas excepciones y, como suele ocurrir, toda generalización es incompleta e inexacta. Pero no cabe duda de que leer a Chesterton es refrescante y esperanzador, no solo para la sociedad de su tiempo, sino también para la nuestra. Creo que ha vuelto a interesar y que desde hace unos años hay un resurgimiento editorial de sus obras. Chesterton nos comunica que la existencia es buena, que debemos estar alegres y ser solidarios porque podemos dar a nuestra vida un sentido positivo. Para comunicarnos todo eso, que es muchísimo, usa muy variados procedimientos y todos ellos de un modo típico en él, asistemático y paradójico, como comentaba antes. No es una persona organizada,
sino que va manifestando aquello que va pensando y sintiendo sin someterse a una estructura determinada, preconcebida, según las circunstancias externas o internas le van indicando. Un escritor tan polifacético en sus publicaciones, con una producción tan amplia, puede ser estudiado desde muy diferentes puntos de vista. Es autor de unos 80 libros, de unos 200 cuentos, de unos 4.000 artículos y ensayos. También cultivó la lírica. Se ha encasillado en ocasiones a Chesterton como autor de artículos periodísticos y de temática religiosa y política, profundizando menos en el valor de arte realizado con las palabras, es decir, en la poeticidad que comentaba al principio. En este sentido, El hombre que era jueves es una muestra única de su narrativa dentro de la extensa obra. Interesa mucho destacar que Chesterton tiene la virtualidad de llegar con eficacia a un público muy plural y producir con sus obras efectos típicos de poeticidad como son emoción, sugerencia, intriga, curiosidad, reflexión, interés, etc. La forma asistemática y desordenada no estropea en absoluto la eficacia comunicativa, porque su punto de partida, sea cual sea su género, es siempre la realidad y, curiosamente, la realidad no se somete a ningún tipo de sistema, sino que se presenta plural y variada. Chesterton es despistado y caótico, pero posee una cualidad muy especial que le permite unificar toda su obra dentro del aparente desorden. El aprecio y el amor por la realidad le va conduciendo a una interpretación que de esa realidad ofrece la Iglesia Católica. Su dispersión se convierte así en una especie de unidad y con una capacidad enorme de enganche en las muy diferentes parcelas de la vida. Enganche vinculado a su capacidad artística, a su inspiración y también a su ficcionalización literaria. El tema de la inspiración o de la ficcionalización literaria, de la capacidad creadora, de la poeticidad, es un problema vital en el estudio del arte creado con el lenguaje, que ya se plantearon los clásicos y que nos seguimos planteando hoy día y que no tiene solución, porque no se han podido establecer unas normas concretas que al seguirlas cualquier autor pueda conseguir una creación con auténtico valor estético. Si esas reglas existieran y fueran eficaces, todo aquel que decidiera escribir literatura conseguiría una obra maestra, y eso no ocurre en la realidad. La auténtica creación no está al alcance de cualquiera, es imprescindible una cualidad especial y única que solo tienen determinadas personas. A esa cualidad se le llama inspiración. Puede hablarse igualmente de intuición, inconsciente, genio, ocurrencia, sensibilidad, imaginación creadora, intervención de una musa, temperamento, iluminación, percepción ingeniosa, etc. Es evidente que Chesterton la tiene y que sabe usarla con toda naturalidad. Nos presenta así en los textos un mundo creado por alguien que nos quiere. Una realidad en la que cada cosa tiene su razón de ser, porque la vida es un don de Dios por el que tenemos que estar agradecidos. Un don que nos es dado de modo gratuito y que al comprender que podríamos no tenerlo, la primera reacción es de asombro. Volvemos a las mismas ideas iniciales, la gratitud y el asombro. Chesterton se sorprende ante la maravilla de la existencia. La vida aparece para él como algo profundamente creativo, maravilloso, imprevisible y expansivo, como un espectáculo mágico. Se trata de una magia sin oscuridad y sin miedo, pero sí de algo que sobrepasa lo racional. El hombre domina la naturaleza, está por encima de ella, pero hay una tendencia natural al misterio, a la trascendencia, a la religión, en el sentido de explicación del mundo y de la propia existencia. Y es la propia razón quien le conduce a aceptar lo que está más allá de esa razón, más allá de la comprensión. Chesterton está en la línea de San Francisco y de Santo Tomás. En El hombre eterno reflexiona sobre lo que significa la aparición del hombre en el mundo y en Ortodoxia
habla de las inquietudes del corazón humano y de su necesidad de algo más allá de la realidad visible. En el poema El misterio leemos: observa, oh sol, que ciegas nuestros ojos, Rey que no podemos concebir ni agradecer, que aunque otros prodigios se esfumaran, me asombraría yo por no asombrarme. Chesterton se plantea otro tema crucial, la existencia del mal. Observa cómo en el hombre están claros los valores de confianza, seguridad, alegría, juego, amistad, pero también la crueldad, la ignorancia y la desorientación. La existencia del mal en el mundo produce una tensión en el ser humano que tiene que resolver sin demasiadas teorías. El uso de su propia libertad le permite actuar y es él mismo quien decide qué camino tomar. El sufrimiento, el mal y la muerte han sido desde siempre los grandes argumentos contra la existencia de Dios. Pero el sentido común de Chesterton le conduce a aceptar que hay algo que no es posible entender en su totalidad y que paradójicamente supone una tolerancia para conseguir bienes mayores en la línea de San Agustín. Chesterton conecta con el problema del mal con la existencia de Dios en el sentido de afirmar la bondad divina a pesar de la existencia del mal. Considera que el sufrimiento se puede superar. Toda su concepción de la existencia como algo bueno y admirable tiene que ver con la convicción de aceptar la bondad divina a pesar de la existencia del mal y del sufrimiento que no dependen de la actuación del hombre. Por eso, la experiencia de gratitud de lo real que genera en él la gratitud deriva en último término en la búsqueda del autor de tanta maravilla para darle gracias. En Ortodoxia relata este proceso de percepción de la realidad que permite comprenderla y aceptarla en los misterios que la mente humana no puede llegar a comprender. Puede así dar el salto a la fe sin darse ni cuenta. Por lo demás, no se complica con lo que no alcanza a entender más allá de la razón. De hecho, fue católico en su concepción vital y en su mente mucho antes de la conversión oficial, como ya comenté anteriormente. Ni los elefantes pueden comprender cómo las aves vuelan o las hormigas cómo los peces nadan, etc. Cada cosa y cada vida tiene su razón de ser. La creación como acto de amor es suficiente para Chesterton. Su realidad es la próxima, la tertulia, la comida, la bebida y la fiesta. Por eso, el humor y la cerveza están vinculados a su búsqueda de la verdad, a su vivencia de realidad. Cuando Chesterton profundiza, por ejemplo, en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, se afirmará totalmente en su concepción, expresándolo de un modo tan gráfico como decir: la filosofía de Santo Tomás se funda en la convicción universal de que los huevos son huevos. Incluso su aspecto físico tenía ese aire de despiste, inocencia e ingenuidad. Joseph Spears lo describe como un hombre de figura imponente, de inmensas proporciones, casi como un globo, con una hermosa cabeza alzándose impetuosa por encima de la multitud que le rodea. A pesar de los intensos pensamientos que le nublan la frente, en realidad tiene un curioso aspecto de niño inconsciente, con todo el pelo desgreñado y una expresión franca y abierta en el semblante. Una cuestión que interesa muy especialmente a Chesterton, que voy a pasar de puntillas, es la justicia social, su teoría del distributismo. Su punto de partida es la familia, la persona y el bien común. Para poder conseguir un orden económico, social y político adecuado, es necesario distribuir la propiedad sin excesos ni capitalistas ni socialistas. De este modo se ocupa, por ejemplo, en lo que está mal en el mundo. Propone una democracia auténtica en la que el poder esté fragmentado para que todos puedan tener algo de él. Bueno, ya termino. Sobre su conversión nos dice textualmente: ha sido el único acto de mi vida del que tengo la absoluta certeza de no haberme arrepentido nunca.
Muchas gracias. Ay, perdona. Gracias, Mari Carmen. Ahora es el momento en que vamos a dedicar un rato a hacer un coloquio en el que todos ustedes pueden participar, pueden hacer preguntas, comentarios, ideas que les hayan suscitado estas ponencias. Muchas gracias a las dos ponentes y quería preguntar a María del Carmen sobre Chesterton. Es muy interesante cómo se reflexiona su idea del bien y del mal metafísico en el género policíaco y simplemente me interesaba cómo se interpreta la figura de Father Brown, que es muy diferente de detective clásico de antes y de después de Chesterton. Es un tipo muy único que parece ser una figura muy especial que reinventa un poco el género bastante nuevo por entonces de policíaco. Y simplemente quería saber qué piensas sobre este tipo y sobre cómo se reflexiona el mundo de Dios en sus detectives. ¿Todo el mundo ha entendido bien la pregunta? En ese caso, paso directamente el micrófono a Mari Carmen. Yo creo que más que, bueno, el Father Brown también, pero es más como un juego, o quizás un poco también su propia identidad. Es como un niño grande que juega a detectives. Me parece que la idea del bien y de la sociedad y de que al final la verdad prevalece, lo veo más claro, como más serio, en El hombre que era jueves que en los cuentecillos del Padre Brown. Porque es todo un juego, un enredo, todo un enredo de detectives, que todo es temeroso, que todo es como angustioso y todo luego es misterioso, se dispersa un montón y al final resulta que todos estaban engañándose unos a otros y que no pasa nada. Es como llegar a la conclusión de que, por confuso que parezca un planteamiento en el mundo, la naturalidad y la sencillez están por encima de toda esa confusión y al final se aclara todo con toda naturalidad y ni los malos eran tan malos, ni los buenos atacan a los malos, ni nadie acaba mal, acaban bien y todo se resuelve como de un modo sencillo y natural. Entonces yo creo que un poco lo que él pretende comunicar, que a pesar de la existencia del mal y a pesar de lo aparentemente a veces confuso y problemático, la resolución merece la pena. Y sobre todo, que cuando algo no se entiende o no se tiene capacidad para entender, tampoco hay que complicarse mucho con teorías que no conducen a ningún sitio. La lección que yo saco con mi experiencia, que no es completa, como os he comunicado, es la sencillez y la naturalidad y el aprovechamiento positivo de lo que se puede aprovechar, sin complicarse la vida por aquello que no se puede o entender, o conseguir, o aprovechar. Sí. Bueno, también a Mari Carmen. ¿Se escucha? Son 3 preguntas sobre Chesterton. ¿Qué estudios tenía? La segunda, ¿en qué consiste su conversión? Y la tercera, ¿en qué consiste la teoría de la justicia distributiva a la que ha mencionado en su ponencia sobre el bien, sobre la justicia social, en fin? ¿Qué consistía? O sea, ¿qué efectos prácticos tuvo esa teoría de la justicia distributiva? ¿Todo el mundo ha oído bien la pregunta? Espera, te digo cómo se llamaba el libro que os he dicho. Lo que está mal en el mundo, me parece que es el libro en donde expone sus teorías del distributismo. Sí, yo creo que era un poco el reparto, que hubiera pues una democracia bien organizada. A mí me parece que el distributismo, que tampoco lo he estudiado en profundidad,
Si tienes interés, aquí lo explica, habla de lo que está mal en el mundo. Era un planteamiento perfecto de distribución lógica, equilibrada, justa y utópica. Me parece que eso no es posible. Es como la propia democracia, es el menos malo o es lo bueno, pero que a la hora de la verdad es una teoría. No lo llevó a cabo, no lo pudo llevar a cabo, tampoco. Él era periodista. Yo creo que sus estudios, no sé exactamente su titulación académica cuál era, pero hizo muchos artículos y estaba metido en... No sé si tenía estudios universitarios, la verdad es que no sé si hay alguien de ustedes que lo sepa, qué estudios académicos tenía Chesterton. Jaime. Era filólogo, ¿no? Filólogo clásico, era clásico. El profesor Siles es catedrático y clásico precisamente, y por eso sé seguro que... De la conversión he trabajado más, eso lo tengo más. Sí, su proceso, él se sentía católico de fondo, pero no dio el paso porque estaba en un ambiente anglicano y también por las relaciones con su mujer, para no tener una separación en ese sentido. Pero lo que él no encontraba en la iglesia anglicana era la superación de esa etapa tan negativa que pasó en su vida. Y lo que le convenció muchísimo de la iglesia romana era la posibilidad de que le perdonaran sus errores y de partir de cero. Por eso él hace mucho hincapié, tiene 2 puntos para él decisivos: la esperanza, la comunicación de una esperanza en una vida mejor, no solamente la trascendencia, que por supuesto, porque eso también se le hubiera podido proporcionar el anglicanismo católico, bueno, valga la expresión. Pero lo que él encontró en la Iglesia de Roma era la posibilidad de partir de cero y de que realmente sus pecados y sus errores le eran auténticamente perdonados. Y entonces él podía partir de cero y iniciar una vida mejor. La ventaja terapéutica del perdón de los pecados, él hace mucha insistencia en ese punto, para dar el paso de su conversión. Hay una mano alzada por el fondo. Sí. Yo quería preguntarle a Ascensión Escamilla, por un lado, si Fernando Rielo ha hecho alguna reflexión sobre el valor del proverbio como género literario. Es evidente que lo ha cultivado como autor, pero si lo consideraba como un género literario especialmente relevante. Y luego, tu opinión sobre, en esta época de las redes sociales, donde se está desarrollando tanto el texto breve, si crees que puede haber una revalorización del proverbio, de esa capacidad de, en pocas palabras, decir algo con sustancia. Gracias. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, tengo aquí al especialista máximo en toda la lírica, la poesía, el pensamiento, que es José María López, así que te va a responder él. Esto es balones fuera, que se dice. Y segundo, con respecto a lo que has dicho, me parece que el proverbio, el haiku, ¿no?, también son elementos esenciales hoy en las redes sociales. Y de hecho nosotros en la Fundación estamos lanzando, ¿no?, los proverbios con imágenes, porque es verdad que hoy en día, sobre todo los jóvenes, están educados a ir en imagen rápidamente, ¿no?, a no quedar demasiado tiempo o muy ampliamente en alguna idea o en algún texto. Entonces creo que es una posibilidad fantástica. Gracias. José María. Los proverbios, por supuesto, que están dentro de lo que es la sabiduría, ¿no? Pero también Fernando Rielo, el proverbio intenta que sea con el lenguaje estético mejor posible, ¿no?, de tal modo que él trabaja el proverbio. Ahora, es algo inventado por él, algo que viene por reflexión. Yo diría que no. En palabras suyas viene por inspiración.
Es decir, son momentos determinados de inspiración, ¿no? Inspiración en los que le viene esa sugerencia, que se transforma en pensamiento. Es el mundo de las vivencias que necesitan ser verbalizadas, ¿no? Y entonces, por una parte, el proverbio se intensifica en una frase corta, que puede ser incluso una poesía breve. De hecho, el libro primero de Fernando Rielo, Dios y Árbol, tiene bastantes poemas breves que podrían ser también proverbios, ¿no? Por eso él lo llama transfiguración, es decir, hay una transfiguración. Primero, una inspiración en las vivencias, ¿no? Por tanto, una vivencia, y segundo, la expresión de esta vivencia por medio de un lenguaje sapiencial, que es el proverbio, por medio también de la prosa, que es la metafísica, es la mística, es la pedagogía, es la educación en el éxtasis, etc. Y también por medio del lenguaje estético, que es la poesía. Muchas gracias. Primero felicitar a las dos ponentes y a la portavoz también, que nos ha transmitido verdaderas palabras. No, simplemente yo no conocía los proverbios de Fernando Rielo, ¿no? Pero sí, al oír a Ascensión cuando decía el infierno del individuo es el mismo, yo pensaba justamente en algo contrario, que era lo de Sartre, que recordamos todos, ¿no? El infierno son los demás. Digo, ¿qué diferencia de concepto? Bueno, primero que es el infierno para cada uno de ellos. Imagino que para Rielo es el infierno la ausencia de Dios. Para Sartre imagino que será el mal, ¿no? Digo, ¿qué conceptos tan distintos del infierno, verdad? De dos personas. Una que acepta por completo a Dios y otra que no lo acepta en absoluto. Simplemente era una reflexión. Como no está aquí la ponente, pues no pregunto nada. Solamente era eso nada más. Me ha chocado justamente este proverbio. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Por añadir, perdón, ¿oye ahí? Por añadir a los comentarios que hacía aquí mi compañero, que es lógico, ¿no? En este sentido de lo que es el infierno como creación personal y por qué llega, ¿no? Pero debo de añadir un poquito que Jean-Paul Sartre, ¿verdad?, también tenía un poemario que hizo sobre una Nochebuena para un desarrollo teatral que ha sido un poco descubierto hace unos años en el Francisco de Vitoria, en la universidad, donde dejaba un poquito al descubierto, un poco más allá de lo que es el sí mismo la persona, y trasciende en esa búsqueda que tuvo, que a pesar de las dudas tuvo esa búsqueda, ¿no? Yo lo dejo ahí como abierto, no quisiera entrar en nada más, ¿no? Que es que sí, sobre Jean-Paul Sartre, la última, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero decir que aunque él pensaba que el infierno estaba en los demás o en la maldad o en tal, su búsqueda ha sido constante, lo mismo que su compañera, ¿no? En esa lucha que han tenido constantemente, ¿no? Y yo quería añadir también, ya simplemente para no en las ponencias y en agradecimiento también a los ponentes, ¿verdad?, que sobre Chesterton hay muchas dudas, primero porque no se hizo anglicano, y entonces los anglicanos le atacaron duramente en lo que fue su conversión, evidentemente, ¿no? Y luego es un referente también porque ha luchado también Chesterton mucho dentro de la propia Iglesia, ¿no? Diciendo que muchos católicos estaban muy alejados de Dios, y eso ha sido también una dualidad tremenda, porque él ha visto que dentro de lo que es la catolicidad específico y lo que es el asombro, la creencia, la cercanía, pues muchos católicos, como hemos visto, cuando uno cree es un punto de partida, no un punto de llegada. Y los católicos estamos tan acomodados que somos ya punto, llegada, final y se acabó, y no nos movemos, ¿no? Y eso es un poquito en esa duda. Gracias, nada más. Gracias. Sí, adelante. Bueno, esta es una pregunta que no sé si me podéis responder, tanto Mari Carmen como Ascensión, referida a la ponencia que dio anteriormente Izara. La pregunta es el dolor necesario para la sublimación? Es decir, el creador puede escribir desde distintos ámbitos, de distintas experiencias, pero la sublimación es una categoría superior, por así decirlo. Por lo menos yo he entendido, yo he percibido por la conferencia, por la ponencia de Izara,
que el dolor es necesario para crear y para crear bien. Y la pregunta ¿es el único cauce el dolor para llegar a la sublimación? ¿Hay otros cauces posibles? Ya está. ¿Alguien quiere responder a esta difícil pregunta? Yo, siguiendo a Fernando Rielo, él siempre nos dice que el amor nos hace vulnerables. El amor es esencial para el ser humano, pero realmente nos hace vulnerables. Es amor, o sea, dolor del amor. Y además, siempre, o sea, nuestra vida, es decir, podrían ser otras formas, sí, pero tenemos una realidad que todos los que estamos aquí la padecemos. El dolor existe, lo tenemos, físico, psíquico, espiritual, y o lo sublimamos o nos hunde. Entonces tenemos que sublimarlo. Y además Cristo, para más muestra, muere cruentamente en la cruz, para dar un sentido a ese dolor máximo, pleno, ¿no? Convertir eso, el dolor, en amor. Gracias, Ascensión. ¿Quieres decir algo, Mari Carmen, sobre eso? Muchas gracias. Yo, por decirte algo, también mi punto de vista personal, es que yo creo que el dolor es una experiencia universal, al menos en el ser humano, ¿no? Entonces, efectivamente, la creación artística, literaria, pasa por ahí, pasa por haber vivido eso, pero ¿qué ser humano no ha vivido eso en algún momento? Al final estamos diciendo que la creación literaria y la creación artística son un hecho humano. Hasta los que nos parecen más felices o que llevan una vida más regalada han conocido el dolor sin duda en algún momento y a partir de ahí pueden crear. Bueno, ¿quiere decir algo, Mari Carmen? Sí, no, un segundito. Yo creo también que hay un miramiento diferente ante el dolor. Es decir, que una cosa es la valoración del dolor objetivamente considerado, cualquier tipo de dolor, y otra valoración es la subjetiva, cómo cada persona reacciona o se comporta o acepta o asume ese dolor que le proporciona a ella esa cosa determinada. Con lo cual, yo también creo que no importa tanto el hecho del dolor como tal, dolor grande, pequeño, mediano o del tipo que sea, o variado, sino como cada persona, ante el hecho doloroso que la vida le proporciona, responde. Creo que es un tema de actitud personal, no tanto de que sea doloroso o no, porque un hecho determinado es muy doloroso para alguien y el mismo hecho objetivamente considerado para otra persona parece que no va con ella, que no le duele nada. Luego el dolor, el concepto de dolor es muy relativo, creo que es personal. El dolor es fuente de creatividad, como hemos podido ver en la obra poética de Izara, entonces, y de muchos grandes poetas, como por ejemplo San Juan de la Cruz. O sea, y Luis Rosales, que decía que las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir, que es una frase bastante... Y gente que ha necesitado de ese dolor, de ese padecimiento físico, espiritual, psíquico, para poder tener un objeto, o sea, para poder producir. O sea, es un poco... O sea, es el kit, ¿no? O sea, es decir, muchas veces ese dolor se busca, muchas veces ese dolor llega, muchas veces ese dolor es fortuito. O sea, yo tengo ejemplos muy cercanos. Tengo un primo mío que tuvo un accidente y está parapléjico y como bien ha dicho Ascensión, o sublimas el dolor o te hundes en el dolor. Entonces, claro, es decir, el dolor como fuente de expresión artística, como fuente de creatividad, como cauce. Por favor, brevedad, porque tenemos que concluir ya. Muy rápido, por favor. Rapidísimo. Yo creo que lo que ha manifestado la ponente inicial es que el dolor purifica. El dolor es un toque de gracia. Entonces, desde ahí, el poeta crea desde una forma sublime. De otra forma, lo hemos estado hablando ella y yo en el entreactos, de otra forma se podría dar ese crecimiento en la fe, pero el dolor tiene su plus, que es
una vida mejor, más llena, más creativa y más poética, entre otras cosas, hablando de poesía. Muchas gracias. Para contrabalancear un poco, y a lo mejor es un tema que será en otras ponencias o en estos largos 3 días que habrá un debate. Yo creo que se está cargando mucho las tintas en el dolor, y quizá quiero ahí un poco añadir otro matiz. Yo creo que hay grandes poemas de la alegría, de la celebración. Por ejemplo, me viene a la mente Walt Whitman. Entonces, me canto a mí mismo, etcétera, la celebración del universo. Entonces, creo que este matiz, porque se está hablando, cargando mucho las tintas, a que no lo dudo, que el dolor es una... Pero también hay poetas que es la alegría, el éxtasis de la naturaleza, lo que hacen cantos hermosísimos. Chesterton no está en la línea dolorosa. Bueno, terminamos porque tenemos a continuación otra mesa y ya no tenemos más tiempo, lo siento mucho. Gracias a las 2 ponentes y gracias a todos ustedes.